La línea de hierro. Poder, símbolos y ruptura en la monarquía moderna. Desde hace años, la tensión entre tradición y modernidad ha definido el pulso interno de la monarquía británica. Sin embargo, pocas situaciones han puesto a prueba sus límites, como la creciente distancia entre Príncipe William y su hermano Príncipe Harry, junto a Meghan Markle. Lo que en su momento se presentó como una separación ordenada y civilizada bajo el llamado Acuerdo de Sandringham en 2020, hoy parece más bien una tregua frágil, erosionada por ambiciones, interpretaciones y silencios estratégicos. El trasfondo de esta controversia se remonta a una decisión histórica impulsada por Isabel II. En aquel entonces, la monarca buscó preservar tanto la dignidad institucional como la libertad personal de los duques de Sussex. El acuerdo era claro en sus principios. Harry y Meghan podrían construir una nueva vida fuera de la estructura oficial, pero debían renunciar a utilizar sus títulos y estilos, especialmente el tratamiento de Su Alteza Real, en contextos que implicaran representación institucional o beneficio comercial. Durante un tiempo, esa línea pareció respetarse. Sin embargo, como ocurre con muchas fronteras simbólicas, su verdadera fortaleza dependía menos de la letra escrita que de la voluntad de quienes la cruzaban. En los últimos meses, rumores persistentes han sugerido que Meghan Markle habría utilizado de forma privada el estilo real en comunicaciones dirigidas a organizaciones internacionales y figuras influyentes. Aunque estas acciones no han sido confirmadas públicamente, su mera posibilidad ha encendido alarmas en los círculos más cercanos al heredero. Para el príncipe William, la cuestión trasciende lo anecdótico. No se trata solo de una infracción técnica, sino de una erosión progresiva de la credibilidad de la institución. En su visión, la monarquía no puede permitirse zonas grises donde los privilegios simbólicos se utilicen sin asumir las responsabilidades que los sustentan. Esa dualidad, gozar del prestigio sin cargar con el deber, representa, en su opinión, una amenaza silenciosa pero profunda. El contraste entre los hermanos no podría ser más marcado. Mientras William encarna la continuidad, el deber y la disciplina institucional, Príncipe Harry ha optado por redefinir su identidad en un entorno completamente distinto, lejos de los protocolos de Palacio de Kensington y Castillo de Windsor. En Estados Unidos, junto a Meghan Markle, ha construido una narrativa de independencia que, sin embargo, sigue orbitando alrededor de su origen real. Esta ambigüedad es precisamente lo que inquieta al futuro rey. Desde su perspectiva, no se puede ser simultáneamente un actor externo y un beneficiario interno del sistema monárquico. Cada aparición pública, cada contrato mediático, cada uso del título Duque de Sussex, en contextos comerciales, refuerza esa contradicción. Y con cada paso, la línea trazada en 2020 parece desdibujarse un poco más. Pero más allá de las interpretaciones legales, el conflicto tiene una dimensión profundamente humana. William no solo observa a un actor institucional, sino a su propio hermano menor, alguien con quien compartió infancia, pérdidas y responsabilidades bajo el escrutinio constante del mundo. Esa dualidad entre el deber y el vínculo personal convierte cada decisión en un acto cargado de peso emocional. La muerte de Isabel II en 2022 marcó un punto de inflexión. Con su desaparición también se desvaneció el equilibrio que su figura imponía, una mezcla de autoridad firme y afecto familiar. Bajo el reinado de Carlos III y con William cada vez más cerca del trono, la lógica institucional ha comenzado a imponerse con mayor claridad. La indulgencia ha dejado paso a la evaluación estratégica. En este nuevo escenario, el silencio de William no debe confundirse con inacción. Al contrario, diversas fuentes sugieren que ha optado por una aproximación meticulosa. Recopilar información, cerrar vacíos legales y preparar una respuesta que podría redefinir los límites de la monarquía en la era contemporánea. No se trataría de un enfrentamiento público inmediato, sino de un movimiento calculado, diseñado para reafirmar la autoridad sin alimentar el espectáculo mediático. Por su parte, Meghan Markle parece moverse con una lógica distinta. Su enfoque, según analistas,
Combina estrategia mediática y comprensión del poder simbólico. Para ella, el título de Sussex no es solo una herencia, sino una herramienta que abre puertas en ámbitos donde la influencia se mide en visibilidad y conexiones. En ese terreno, las reglas tradicionales de la monarquía pueden parecer obsoletas o al menos flexibles. El sonido seco del dossier al cerrarse resonó en la quietud del estudio. Príncipe William permaneció inmóvil durante unos segundos, con la mirada fija en la superficie oscura de la mesa, como si en ella se reflejara algo más que documentos. Una decisión inevitable. No era una reacción impulsiva ni un arrebato emocional. Era, más bien, el resultado de una acumulación lenta, meticulosa y profundamente inquietante. En su mente, la conclusión ya había tomado forma. Para afrontar lo que consideraba una erosión silenciosa de la institución, necesitaba algo más que autoridad. Requería precisión legal, disciplina estratégica y una frialdad que pocos poseían. Su atención se dirigió entonces hacia un nombre concreto, alguien cuya reputación no se construía sobre discursos, sino sobre acciones firmes y sin concesiones. Princesa Ana. La habitación permanecía en penumbra, iluminada únicamente por el tenue resplandor azul de la pantalla. Los archivos que había revisado no contenían escándalos estridentes ni titulares explosivos. Eran fragmentos discretos, cuidadosamente redactados, casi invisibles para el ojo público. Pero en esa sutileza residía su poder. Entre las imágenes, varias cartas destacaban por un detalle aparentemente menor. Un encabezado elegante, un estilo refinado, y una firma que incluía 2 letras cargadas de significado, HR. Para muchos, insignificantes. Para William, profundamente problemáticas. Al otro lado del Atlántico, en la tranquilidad calculada de Montecito, Meghan Markle operaba en un terreno completamente distinto. No dependía de ceremonias tradicionales, ni de protocolos británicos. Su influencia se desplegaba a través de redes, contactos y narrativas cuidadosamente construidas. Cada carta enviada a figuras políticas o instituciones internacionales no era solo correspondencia, era posicionamiento. Lo que inquietaba a William no era un error aislado, sino la intención detrás de esos gestos. En un entorno como el estadounidense, donde las líneas entre lo formal y lo simbólico pueden difuminarse, el uso de ciertos títulos abría puertas. Y Meghan lo sabía. Para la familia real, aquello representaba un dilema incómodo. Corregir públicamente estos actos podría parecer trivial o incluso mezquino. Ignorarlos, sin embargo, implicaba permitir una reinterpretación progresiva de acuerdos previamente establecidos, como el alcanzado en 2020 tras la salida de los Sussex de sus funciones oficiales. William apretó el puño al pensar en ello. No se trataba solo de protocolo, sino de legitimidad. Cada carta, cada aparición, cada gesto ambiguo contribuía a una narrativa paralela. Una corte no oficial, desligada de las responsabilidades, pero aún alimentada por el prestigio histórico de la monarquía. En ese escenario, Príncipe Harry ocupaba un lugar complejo. William observaba a su hermano en grabaciones recientes, en conferencias y eventos internacionales. Aunque ya no vestía uniforme ni representaba oficialmente a la corona, su presencia seguía evocando ese linaje. Pero lo que más le dolía no era la distancia, sino el silencio. La ausencia de una corrección clara ante el uso de símbolos y títulos que habían sido objeto de acuerdos explícitos. Para William, ese silencio no era pasivo, era una forma de consentimiento. A medida que avanzaba en su análisis, comenzó a detectar patrones más amplios. Actividades filantrópicas entrelazadas con intereses comerciales, gastos que se diluían en categorías ambiguas, una estructura cuidadosamente diseñada para mantenerse dentro de los márgenes legales, pero lo suficientemente flexible como para maximizar beneficios. No había una infracción evidente que desencadenara una respuesta inmediata. Era algo más sofisticado. Una acumulación de pequeñas desviaciones que, en conjunto, redefinían los límites. El avión atravesaba capas de nubes, mientras William regresaba a Londres. Sobre la mesa frente a él,
Varias fotografías capturaban escenas en África. Recepciones formales, alfombras rojas, guardias de honor. Imágenes que, en otro contexto, corresponderían a visitas oficiales de representantes activos de la corona. En ellas, Harry aparecía junto a 2 autoridades locales, en posturas que evocaban deberes institucionales más que iniciativas privadas. Era una representación simbólica poderosa, difícil de cuestionar sin generar tensiones diplomáticas. William comprendió entonces que el desafío no era visible en titulares ni escándalos. Era más profundo, más estructural. Como el óxido que corroe lentamente una maquinaria compleja, estas acciones no destruían de inmediato, pero debilitaban progresivamente los cimientos. En los pasillos silenciosos del poder, donde cada gesto es medido y cada palabra pesa más que el acero, la percepción puede ser tan poderosa como la autoridad misma. Eso fue precisamente lo que tensó el pecho de Príncipe William al observar la forma en que Meghan Markle se movía en escenarios internacionales aparentemente humanitarios. No era simplemente una visita, era una representación. Meghan no caminaba como una civil en una misión benéfica. Se deslizaba con la precisión y elegancia de una duquesa en una gira oficial. Cada inclinación de cabeza al recibir flores de niños, cada apretón de manos perfectamente calibrado, transmitía un mensaje tácito. La continuidad de un estatus que, oficialmente, había quedado atrás. A su lado, Príncipe Harry parecía reforzar esa narrativa, participando en una coreografía cuidadosamente diseñada que evocaba los ecos de la realeza activa. Para William, aquello no era solo una cuestión de imagen, era un problema estructural. Bajo la superficie de actos benéficos y discursos bien elaborados, percibía una erosión institucional silenciosa. Las giras internacionales de los Sussex existían en una zona gris legal, oficialmente privadas, pero en la práctica rodeadas de privilegios que recordaban peligrosamente a las misiones diplomáticas del Estado británico. Desde escoltas policiales hasta accesos a salones VIP gubernamentales, los indicios eran claros. Los países anfitriones, lejos de cuestionar esta ambigüedad, la aprovechaban. Recibir a los Sussex con honores equivalentes a los de representantes oficiales de la corona garantizaba atención mediática global. A cambio, Harry y Meghan reforzaban su imagen como una suerte de realeza independiente. Una entidad paralela que operaba fuera de los límites tradicionales, pero con todos sus beneficios simbólicos. Lo que más perturbaba a William no era solo la estrategia, sino su eficacia. En California, Harry parecía haber encontrado una nueva forma de validación. Las sirenas de escoltas, las medidas de seguridad reforzadas y la atención constante alimentaban una ilusión de relevancia que, en Londres, había sido restringida por las normas institucionales. William comprendía el deseo de seguridad de su hermano, pero veía con claridad cómo ese deseo se transformaba en dependencia de una imagen construida. El punto de quiebre llegó cuando informes internos registraron que funcionarios locales se referían a los Sussex como representantes de su majestad. No hubo corrección, no hubo matiz. Para William, ese silencio equivalía a una aceptación tácita de un rol que ya no les correspondía. La línea trazada tras el acuerdo de 2020, pensado para definir responsabilidades y límites, parecía haberse desdibujado hasta casi desaparecer. Cerrando los ojos, William vislumbró un escenario inquietante. Si cada miembro que abandonara la estructura oficial pudiera construir su propia versión de la diplomacia real, la corona británica correría el riesgo de fragmentarse en múltiples identidades comerciales. La institución, que durante siglos había dependido de la coherencia y la disciplina, podría diluirse en una serie de marcas personales compitiendo por relevancia. Aquella posibilidad no era abstracta, era inmediata, y en su núcleo representaba un desafío directo tanto a su padre, Rey Carlos III, como al futuro que William estaba destinado a encarnar. La monarquía no podía ser dirigida por fuerzas divergentes. No podía haber dos narrativas compitiendo por legitimidad bajo un mismo símbolo. Con esa convicción, la emoción dio paso a la estrategia. William entendía que las respuestas impulsivas no tenían cabida en el mundo que habitaba.
Las decisiones verdaderamente contundentes no se anunciaban en ruedas de prensa, se redactaban en documentos, se debatían en privado y se ejecutaban con precisión quirúrgica. Su destino dentro del Palacio de Buckingham no fue casual. Allí, en los largos corredores cargados de historia, se dirigió hacia una figura cuya reputación se basaba en la disciplina inquebrantable: Princesa Ana. Si William representaba el futuro, Ana encarnaba la continuidad más estricta del deber. El encuentro fue breve, pero decisivo. El dossier que William colocó sobre el escritorio contenía pruebas detalladas: uso indebido de tratamientos reales, ambigüedad en presentaciones oficiales y una sistemática construcción de una narrativa paralela. Ana no necesitó palabras. La tensión en sus manos al sostener la pluma fue suficiente para confirmar su postura. Con su respaldo, William inició una ofensiva silenciosa. No hubo confrontaciones públicas, no hubo declaraciones incendiarias. En su lugar, comenzó un meticuloso proceso de revisión legal. Expertos en derecho constitucional y asesores reales analizaron antiguos estatutos, buscando precedentes que permitieran redefinir el uso de títulos en la era moderna. En el corazón de la monarquía británica, donde la tradición se cruza con el poder, un conflicto silencioso se transformó en un enfrentamiento de proporciones históricas. Desde la distancia de Montecito hasta los pasillos de Palacio de Kensington y Castillo de Windsor, la relación entre Príncipe William y Príncipe Harry, junto a Meghan Markle, ha dejado de ser familiar para convertirse en un enfrentamiento de estrategias, símbolos y legalidades. William percibía en cada movimiento de los Sussex un desafío tácito. Mientras Harry y Meghan gestionaban contratos comerciales multimillonarios y proyectos mediáticos, enviaban un mensaje silencioso a Londres. El acuerdo de Sandringham de 2020 no era un freno, sino un trampolín. Confiaban en la distancia geográfica y en la protección de los medios estadounidenses para mantenerse fuera del alcance del palacio. Sin embargo, para William, esa complacencia era peligrosa. Veía en los ojos de su hermano una confianza errónea, la sensación de que habían adquirido un poder que los hacía intocables. Esta percepción impulsó a William a actuar con una resolución sin precedentes. Comenzó a recopilar evidencia de posibles irregularidades financieras, desde la cominglización de fondos benéficos con gastos de estilo de vida ostentoso, hasta cada vuelo de primera clase contratado para sus equipos de seguridad y adquisiciones de ropa de diseñador para eventos no oficiales. Cada detalle se registraba meticulosamente. No se trataba simplemente de detener un uso indebido del título, sino de exponer la discrepancia flagrante entre los ideales proclamados y la realidad vivida por los Sussex. En este proceso, William sintió cómo la emoción personal se iba disipando. Harry ya no era visto como un hermano menor que necesitaba protección. Se había transformado en una variable peligrosa que amenazaba la estructura de la corona. La decepción se había endurecido en un sentido de deber rígido. Proteger el trono de su padre y su propio futuro requería convertirse en un ejecutor imparcial, incluso si eso significaba cortar los últimos lazos de afecto familiar. El estudio de Windsor y la biblioteca del palacio, rodeados de miles de volúmenes que narraban la historia de dinastías, fueron testigos de la resolución del príncipe de Gales. La historia no recordará disputas familiares, solo aquellos que preservaron la institución frente a la tormenta. Londres y Montecito se habían convertido en líneas paralelas, irreconciliables. Un lado sacrificaba el yo por el deber. El otro explotaba el deber en beneficio propio. La materialización de esta estrategia llegó en forma de un paquete enviado a Montecito, sin marcas comerciales ni mediáticas. Solo el emblema del bufete legal que representa a la corona británica. Las páginas blancas y densas, cargadas de cláusulas legales, no buscaban negociación, anunciaban una realidad irreversible. Harry tomó el dossier, sintiendo el frío de la ley calar en sus manos. Cada línea sobre incumplimiento del acuerdo, uso indebido del título y suspensión de privilegios, pesaba como un corte definitivo. Meghan, aunque aceptó el dossier con calma, mostró en su mirada un cálculo preciso. La defensa de su estrategia, la percepción de que podía existir más allá de reglas anticuadas.
El sentimiento de traición fue rápidamente sustituido por un desprecio hacia una institución que consideraba restrictiva para su influencia global. En lugar de miedo, surgió la planificación de movimientos mediáticos que podrían presentarla como víctima de represión institucional. El punto de quiebre se produjo a través de un canal seguro, reservado solo para asuntos graves. La voz de William no llevaba la calidez de un hermano, sino la firmeza de un futuro soberano. Cada infracción se expuso con la precisión de un veredicto judicial. El hermano menor que una vez estuvo a su lado durante el entierro de su madre se había transformado en un adversario que amenazaba la supervivencia de la corona. William detalló la sensación de traición al ver el legado familiar convertido en mercancía en Estados Unidos. Su acción era dolorosa, pero necesaria. Una cirugía para preservar la institución, exprimir lo podrido para salvarlo vivo. La imagen era brutal, pero precisa. En la mente de heredero británico, la familia había dejado de ser un refugio. Se había convertido en un riesgo para la institución que juró proteger. La llamada había terminado y al colocar el teléfono sobre la mesa, William sintió un leve temblor en la mano, mientras su mirada permanecía fija, como un cirujano contemplando la parte enferma que debía extirpar. Sabía que había cerrado la puerta del vínculo fraternal para abrir un capítulo definitivo de responsabilidad institucional. Al otro lado del Atlántico, Duque de Sussex permanecía inmóvil, mirando el jardín opulento de Montecito, pero sintiéndose más aislado que nunca. La lógica fría de la institución había triunfado sobre los lazos de sangre frágiles. Los documentos legales, dispersos sobre la mesa, eran testimonio de una separación irreversible. Dos hermanos, antaño inseparables, ahora en frentes opuestos, preparados para un fallo que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer del anuncio llegó con Buckingham Palace, envuelto en un silencio fantasmal. No había multitudes ni ceremonias grandiosas, solo documentos en blanco y negro con el sello real, listos para su envío internacional. Este era el momento que William había anticipado durante años. Un final sin rosas, solo la precisión fría de números y cláusulas legales. La declaración oficial se emitió con brutal brevedad. La familia real suspendía indefinidamente el uso de los títulos de duque y duquesa de Sussex y todos los estilos asociados. Pero el golpe real no residía en la redacción diplomática, sino en el informe de auditoría que se hizo público de manera deliberada. Página tras página, revelaba irregularidades financieras graves. Fondos destinados a la caridad, desviados a través de empresas fantasma, y gastos personales extravagantes disfrazados como costos operativos de proyectos humanitarios. En Londres, William observaba la reacción pública inicial. El apoyo creció como una marea. La sociedad, cansada del drama prolongado, se alineó con la transparencia y la firmeza del palacio. William no sentía júbilo por la caída de su hermano, pero sí alivio. La institución estaba protegida. Había demostrado que, bajo su mando, nadie, ni siquiera la sangre más cercana, podía situarse por encima de los estándares éticos de la familia. Mientras tanto, en Montecito, Meghan Markle, siempre rápida para reaccionar a la prensa, quedó sin palabras ante la magnitud de las evidencias. Los socios mediáticos, anteriormente ansiosos por contratos millonarios, comenzaron a distanciarse. La construcción de glamour que ella había cultivado se desmoronaba. La pérdida del manto real y la cuestionada integridad redujeron su marca personal a un cascarón vacío. La sensación de poder desvaneciéndose la sumió en un aislamiento profundo, donde incluso las estrategias mediáticas más sofisticadas resultaban inútiles. Harry enfrentó la sentencia como un soldado derrotado. Sin embargo, la herida más profunda fue reconocer que había sido vencido por el hermano al que una vez había amado. Las revelaciones financieras golpearon su orgullo y su percepción de sí mismo. Un hombre despojado de rango militar y de la dignidad de la filantropía genuina. Había cambiado todo por un sueño de libertad, solo para descubrir que la libertad sin raíces ni honor era un exilio interminable. Desde el balcón del palacio, William contempló los jardines mientras los cielos grises de 2020 daban paso a un cielo claro, pero frío, en 2026. La guerra había terminado.
La línea divisoria se había trazado, no con palabras, sino con una incisión permanente en la historia familiar. El nombre Sussex sobreviviría solo como nota al pie en los archivos. Un relato de advertencia sobre desafiar la santidad de la corona. La familia real había emitido su afirmación definitiva. La institución no es mercancía y el servicio no es un juego comercial. Al cerrar la puerta de su estudio, William comprendió que la estabilidad a veces exige sacrificar lo más íntimo. La monarquía permanecía firme, fría, indomable y ajena a las fracturas de los corazones humanos. La firmeza de William, aunque dolorosa, había protegido la continuidad de siglos de historia, pero el costo era tangible. La sangre de la familia había sido cortada, y la fraternidad, sacrificada en el altar de la institucionalidad. En opinión de quien observa desde fuera, la determinación de William puede verse como un necesario salvaguardo para la supervivencia de la institución. Un acto de responsabilidad que privilegia la permanencia del sistema sobre los lazos personales. Pero también es imposible ignorar la sensación de frialdad que emerge de tal rigor. Un rigor que ha forzado la ruptura de un vínculo que, aunque frágil, contenía años de afecto y complicidad. La historia de esta división quedará inscrita no solo en los documentos legales, sino en la memoria de quienes observan cómo el deber, a veces, exige lo que el corazón más teme perder. La lección es doble. La monarquía se mantiene, sí, pero a un precio que ninguna cantidad de títulos o privilegios puede compensar. La sangre, cuando se enfrenta a la ley y al deber, se convierte en una incógnita que ni siquiera los vínculos más cercanos pueden resolver. La estabilidad institucional ha triunfado, pero la familia, en su sentido más humano, ha pagado el tributo más doloroso.